Buenos días, queridos amigos y amigas de Wambra, de medio comentario tan lindo y que siempre está en primera línea en lo Ujú. importante de este país. Así es que muchas gracias por darnos la oportunidad y la voz desde la provincia de La Suárez. Martín, bueno, justamente primero quisiéramos conocer cuáles son las problemáticas que en este momento está teniendo el núcleo de la SUAY con respecto al tema del presupuesto. Bueno, mira, hay que hacer un análisis nacional en términos de presupuestos y claro, la reducción que ha venido paulatina del Estado hacia el tema de presupuestos a la cultura ha sido sumamente grave y, y, y yo diría que con una cierta política permanente de minimizar el efecto que la cultura tiene en torno a la sociedad. Solo para tener un ejemplo, la Casa de la Cultura de la SUAY, hace poco más de 10 años, su presupuesto bordeaba el $1,500,000, con lo que tú tenías un margen operativo bastante bueno, digamos. Eh, Insuficiente, pero bueno. Hoy estamos con 630,000 para este año. A raíz de la pandemia, bien si estaban ustedes lo que pasó con el tema del Instituto de Cine. Algo parecido nos pasa dentro de las entidades, pero como no nos pueden desaparecer a nosotros porque somos un tema de ley, lo que vas haciendo es dejarnos en los límites operativos para que poco a poco vayamos en una suerte de caída sin ningún elemento, o un pozo sin fondo. Por ejemplo, tú no tienes posibilidad, este momento, si se te jubila una persona, de recuperar esa partida. Entonces, está. Como es el egresado, tú lo que vas a ir encontrando es que tienes cada vez menos capacidad operativa. Es decir, se te jubila una persona en museos y tenías tres, te quedan dos. Se te jubila la segunda, te quedas con una. Y claro, tenías tres salas de museos, ahora puedes atender solo una. Yo tengo el caso de la biblioteca que labora en 3 pisos y tengo un solo funcionario. Y no te dan la posibilidad de la creación de nuevas partidas porque la consigna es aminorar el tamaño del Estado. Entonces, tienes una reducción en personal, tienes una reducción en temas de la posibilidad o la capacidad que tienes de hacer planes y proyectos con los gestores culturales. Por ejemplo, este año, que sería, yo estoy entrando ya en mi séptimo año de gestión, sería el primer año que yo no tengo cómo dar un solo auspicio, un solo proyecto, un solo recurso a ningún actor cultural para un Ujú, proyecto en la provincia, porque no lo tengo, simplemente no lo tengo. ujú, Y este año será un año en el cual básicamente nosotros estamos sosteniendo el edificio, postulando a todas las convocatorias que encontramos, ujú, ujú. buscando alianzas con los nuevos gobiernos autónomos que se posicionaron, pero no es un año en el cual tengamos la posibilidad real de generar activaciones en cultura más allá de los acuerdos que tengamos con los gobiernos locales. Por eso también el tema del museo tiene la potencia que tiene en este momento, porque si no llegamos al punto de llevarlo a fondo de inversión, simplemente llegaremos al siguiente año y el sitio seguirá cerrado, seguirá en deterioro, porque no hay la posibilidad de, o no tengo al menos yo ya la esperanza de que haya una mejora en el tema del recurso presupuestario. Además, la proforma de Ujú, este año la está haciendo el presidente con el Ministerio de Finanzas, pero no tiene asamblea, lo cual es gravísimo, ujú, ujú. porque aunque por un lado no digo que la asamblea haya sido la mejor o haya funcionado, pero a la larga es quien podía hacer la revisión técnica de este tipo de cosas y una revisión además política. Y en este caso puede decir, hey, se les reduce el presupuesto al sector social, al sector cultura, y atender. Ahora, yo no sé cómo irá a ser el proceso de la aprobación de la proforma, pero tal cual está la línea del gobierno, seguramente tendremos un recorte aún mayor, con lo cual ya Ujú, no quedamos ya no operativos, empezamos a cerrar espacios. Si a mí ujú, me retiras de este momento cualquier rubro de los que yo tengo, lo siguiente que me corresponde es cerrar el teatro, no tendría cómo ujú, manejar, ujú. Claro, o dejar de y es pagar una agua, luz y cadena, teléfono. digamos, de que va afectando, digamos, al personal y a las acciones y que eso termina mermando todos los proyectos culturales que se hacen en todas las ciudades. Martín, ¿cuál ha sido la justificación de parte del Estado central, del gobierno de Lazo, digamos, de hacer esta reducción del presupuesto a la cultura? Bueno, mira, en primer lugar, el artículo 380 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro en establecer que todo lo que tiene que ver con cultura y patrimonio es responsabilidad del Estado. Por tanto, te dice que el Estado, me parece que es el acápite 8 o 12 del 380 de la Constitución, te dice que el Estado brindará los recursos necesarios
para el manejo, el funcionamiento y el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con la infraestructura cultural y la preservación del patrimonio. Eso es constitucional. Es decir, el Estado tendría la obligación de por lo menos levantar los datos de los inmuebles, de los bienes patrimoniales, de las bienes entidades culturales, y cuál es el presupuesto que necesitan para operar dignamente, y eso no existe. Entonces tú ya partes de ahí un primer problema. Las reducciones que hemos tenido en estos años básicamente no tienen ningún análisis detrás que te diga o que te pueda suplir que el Estado está cumpliendo este tema. Segundo, el artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura establece que es responsabilidad del Ministerio de Cultura el precisamente ejercer la distribución o velar por la distribución de los fondos que también tiene la entidad, situación que tampoco se está cumpliendo. O sea, ahí tú tienes ya un incremento directo primero del Estado. No tienen conciencia, no tienen noción, por tanto, no tienen interés en lo que pase dentro de los sectores de cultura. Y el ejemplo de lo que vivimos aquí es un ejemplo real. El Pumapungo, el museo, con una de las mayores reservas, en pésimas condiciones y en riesgo su patrimonio. Nosotros, como Casa de la Cultura, sin posibilidad de hacer acción en territorio, con otro activo patrimonial además, que está cerrado y no puede tener atención al público. No existen planes dentro de la provincia para el tema de intervenciones de patrimonio, no existen planes en nuestra región, es decir, una absoluta carencia. ¿Qué es lo que nos pasa en este caso? Frente a este escenario, y como el director soy yo, tengo un directorio, tengo una asamblea, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Claro. La única opción que tenemos en este momento con el Estado, para no quitarle la responsabilidad más al Estado, es plantear el proyecto de inversión. Para la ciudadanía que nos escucha, ¿qué es un proyecto de inversión? Es presentar a la Secretaría de Planificación una propuesta a largo plazo que permita que el Estado te asigne un fondo específico para ese proyecto. Es decir, a diferencia del fondo que a mí me ingresa año tras año, que se distribuye en el manejo de todas las áreas y yo tengo que distribuirlo como buen papá, poquito a poquito para que funcione, el proyecto de inversión me permite tener un fondo específico para ese proyecto. Esto pasa por la Secretaría de Planificación. Y un requisito es contar con el aval del ente rector. ¿Cuál es el ente rector en cultura? El ministerio. Aunque somos autónomos, sabemos que, y yo lo he dicho muy frontalmente, el centralismo es uno de los mayores enemigos de las provincias, al menos de la SUAY, y tenemos que pedirles este aval. Fijémonos lo siguiente. Primero, el proyecto es construido en Minga, como lo que pasa en la provincia. Hace 3 semanas, la ciudadanía, desesperada porque nos teníamos la vía Cuenca-Machala cerrada, la ciudadanía tuvo que salir con plata de su bolsillo, hacer el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y tapar un socavón que se dio en la vía para poder rehabilitar. Hace 6 meses fueron los comuneros de Molleturo quienes limpiaron el kilómetro 49 para que pueda trabajar el ministerio. Es decir, es lo que nos pasa aquí. No tenemos atención en estos tipos de temas y nos toca a nosotros asumir. ¿Qué pasó? Con apoyo de la empresa eléctrica, con apoyo del Colegio de Arquitectos, con apoyo del mismo Instituto Nacional de Patrimonio, con apoyo de algunas empresas privadas, levantamos el proyecto, porque como no tengo tampoco arqueólogo, no tengo ingenieros, no tengo ninguno de esos elementos en la casa, había que buscar apoyo. Y así se construyó el proyecto en Minga. De hecho, lo que hoy sorprende es que el mismo instituto, claro, estábamos bajo otro gobierno, bajo otra directora, bajo otros espacios, hubo la voluntad de trabajar en conjunto. Y se construyó el proyecto. Ese proyecto simplemente es actualizado ahora a los costos reales, porque año tras año va. Y yo, desde que ingresó la ministra actual, Marilena Machuca, he buscado reunirme con ella. Lamentablemente, no se ha dado la reunión. La única respuesta que tuve en algún momento fue que me reúna con el director del Museo Pumapungo. Lo que yo supe manifestar es que el director del Museo Pumapungo es director del Museo Pumapungo. No es la Zonal de Cultura, porque a nosotros nos quitaron la Zonal de Cultura en el año 2019. Entonces, que mi petición es un proyecto que no lo pueden resolver aquí y que necesito reunirme con la máxima autoridad. Además, por lógica, soy autoridad provincial, soy el representante de la cultura en la provincia por decisión popular. ¿Cómo así no nos puede recibir una cartera de Estado? Claro. Y además que me es inverosímil, porque con todos los ministros de cultura he tenido línea directa para una llamada telefónica. Se nos negó esa reunión. Tratamos de reunirnos con la cuencana Catalina Tello, directora del Instituto de Patrimonio, y recalco que es de Cuenca, y tampoco pasó. Le invitamos a venir al sitio, tampoco pasó. ¿Cuál era nuestra intención?
exponer el proyecto para encontrar asimismo una salida que pueda ser trabajada en equipo, porque a la larga, esté el gobierno que esté, al ciudadano, a la ciudad no le importa. Al ciudadano le importa que les resuelvas las cosas, y a nosotros como autoridades nos toca trabajar, sea quien sea la autoridad al frente, pero Claro. tienes un límite de agotamiento de diálogo. Pedimos la intervención de la vicepresidencia, y la vicepresidencia le dispuso que por favor nos reciban. La ministra no acudió a la reunión, acudió el viceministro y acudió la licenciada Tello. Se comprometieron a visitar el sitio. Yo tengo grabada esa reunión. Se comprometieron a venirnos a visitar para que puedan evidenciar, porque ninguna lámina te va a mostrar lo que pasa en realidad. Y como autoridades nacionales tienen la obligación de acudir a los territorios. Y no tienen fue. pasajes aéreos, tienen No participaron. viáticos, no fueron. De hecho, han venido a Cuenca por otros motivos. Pero yo menos tengo esto. solo en temas de comunicación, tengo 14 reunidas de la ministra y la directora del instituto, pero en ninguna han querido sentarse a tener un diálogo con nosotros. Y suponemos Martín, que esta realidad, digamos, se replica en otros núcleos de provinciales, en otras casas de la cultura a nivel país. No podría hablar por los otros núcleos, entiendo que debe ser similar la cosa. Lo que sí puedo lamentar es que los otros núcleos no hagan públicas también las cosas. Más allá de eso, no podría informarte si ha habido o no relación del ministerio con otros núcleos. Martín, muchísimas gracias por contar esta problemática, y que es algo que, como lo decíamos, ¿no? O sea, el tema de la cultura siempre queda como la última rueda del coche, y en este caso la exigencia que ustedes están haciendo como núcleo cultural de la SUAY es que exista una atención, digamos, hacia los núcleos, pero claro, digamos, parece que ese es un modo de operar del gobierno de simplemente dejarlo morir. O sea, es como que una de las acciones de este gobierno es no hacer nada. O sea, es como dejar morir las cuestiones justamente con el abandono, ¿no? La falta de presupuesto y todo lo demás. Entonces, Martín, estaríamos como dando seguimiento a lo que ocurra con esta petición. Claro, solo para resumir entonces, hicimos la petición al ministerio, el ministerio tomó casi un mes sin respuesta, tuvimos que empezar a presionar justamente con medios y presionando la documentación del caso. Resulta que se pasaron el documento al Instituto Nacional, el Instituto Nacional pasó acá a la zonal aprueba, regresa aprueba con la autoridad subrogante, regresa a la autoridad principal de vacaciones, porque fue imposible comunicarnos con la autoridad principal, porque además jamás está en la oficina. Y resulta que emite un informe técnico que no es técnico, sino son juicios políticos y de valor sobre el proyecto, y con eso simplemente nos mandan a rediseñar todo el proyecto. Con lo cual, absolutamente estamos varados. Sin embargo, hay también como cosas que van pasando. El día de ayer, la gobernadora de la SUAY, en una reunión de 30 minutos conmigo, luego hizo un llamado inmediatamente para pedir que se instale la mesa técnica, y al día lunes ojalá pase y podamos resolverlo. El alcalde de Cuenca le pidió ya a la ministra también que dé agilidad al trámite, porque ni siquiera se le está pidiendo recursos, se le está pidiendo un aval. Y para cerrar este punto, solo para que tengamos una idea, te voy a leer uno de los argumentos del instituto para negarnos el proyecto, que es un argumento absurdo. El proyecto dice, entre varios de sus objetivos, que obviamente la repotenciación del sitio permitirá mejorar el sitio para actividades turísticas de ocio de la ciudadanía. El arqueólogo toma que es uno de los objetivos, y dice que el sitio debe ser únicamente para investigación y que nosotros pretendemos convertirlo en un parque de diversiones. Ya. O sea, no sé en qué lugar del mundo un museo o un complejo arqueológico, tú llegas y dices, usted es turista, no puede ingresar, retírese, señor. Vayas, porque aquí solo entran gente con PhD para investigar. Si usted es PhD, por favor, quiero ver su investigación luego de que haga la visita de 10 minutos a un sitio arqueológico. Es un criterio completamente absurdo. No entender además que la cultura activa economía, que sin cultura no tienes turismo, y por tanto limitas eso. Y esto es un tema de seguridad, porque los espacios que tienes una amplia cantidad de visitantes, de turistas, de ciudadanos apropiándose de su espacio público, son espacios más seguros, son espacios que dinamizan la economía del valle. Este proyecto no solo preserva, conserva el patrimonio que tenemos, sino permite una activación económica de cientos de cuencanos y cuencanas
que están alrededor de ese espacio, porque genera fuentes directas de empleo, fuentes indirectas de empleo. Está en Y pleno con ingreso eso, Martín, histórico. y con eso nos quedamos, digamos, de la importancia de la cultura. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. A ustedes gracias y sigan adelante con el excelente trabajo que hacen Wambra Medio Comunitario.